roto el marcador, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo terminología también un poco antes de entrar al examen neurológico, ¿sí? Para tener una idea un poquito más clara. Vamos a hacer como un poco más práctica la clase, voy a poner muchos ejemplos. El que responda 0-1 al parcial va acumulando, ¿no? Entonces estará pilas. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan que nos quedamos anteriormente en lo que era parálisis, los tipos de parálisis, ¿no es cierto? Tejías y demás. ¿Sí se acuerdan? Espero que sí. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de la ataxia, ¿sí? Y la ataxia en sí, ¿qué es? Incoordinación de la marcha, ¿no es cierto? Es un déficit progresivo que tiene el paciente y caminan así. Miren, este gatito cómo camina. Sí. Este gatito no camina chistoso, este gatito tiene ataxia, ¿ya? Y si ustedes pueden ver dentro de cómo es la marcha de este paciente, ¿qué pueden decir? ¿Qué podrían decir? ¿Cómo camina? Descoordinado. Está incoordinado, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo ven la forma en que mueve los miembros? Está en la recuperación. Ah, sí, ¿no es cierto? Bien. Como que marcha, pero hay un movimiento exacerbado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, uno... Oh, ya. Entonces hay un balanceo del cuerpo, hay dismetría, y la dismetría es eso, ustedes ven ese movimiento, puede ser exacerbado de los miembros o puede ser un poco más limitado, y vamos a ver un poco adelante. Entonces sí, como dice aquí en la diapositiva, se ve como que estuviera trotando, ¿no es cierto?, el animalito, pero al mismo tiempo tiene incoordinación, ¿ya? Muchos pacientes también pueden, aparte de tener ataxia, caminar en círculos, o sea, no es que van a estar totalmente como desbalanceados, ¿no es cierto?, sino que también pueden estar caminando en círculos. Y miren nuevamente el video, ¿sí? Cuando empieza a hacer estos movimientos, miren cómo está la cabeza, cómo está el cuello, ¿sí? Es que está tranquilo, relajado, está generando una extensión mayor a nivel del cuello, ¿no es cierto? Y la dismetría se puede clasificar en hipometría y en hipermetría. La hipometría es como una lentitud al caminar y no hay mucha flexión de los miembros, ¿sí? En cambio, la hipermetría es una exageración al caminar con una amplitud en los movimientos. Entonces, este paciente, ¿qué tiene? Miren, ya van a ver. Hipermetría. Hipermetría, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esto es importante que ustedes vayan asociando todos los términos en cómo ustedes pueden ver al paciente en el momento que llegue a consulta, ¿ya? Y lo siento, pero la mayor parte de videos va a ser de gatitos hoy, ¿no? Entonces, los de grandes, perdón, pero tengo videos de gatos. Entonces, importante, cuando yo veo un paciente que tiene ataxia, tengo la sospecha máxima que va a tener una lesión cerebelar, ¿sí? Entonces, paciente atáxico, lo más probable es que tenga una lesión cerebelar. Aún así, muchos pacientes que pueden llegar intoxicados por órganos fosforados, quizás, el momento que ustedes están viendo que puede ser que viene incoordinado. No sé si han visto un paciente intoxicado con órganos fosforados, han visto, viene salivando, con tremores musculares, está agitado, pero al mismo tiempo pueden ver que puede tener ataxia, pero eso tampoco no quiere decir que tenga una lesión cerebelar, es por la intoxicación, ¿no es cierto? Pero obviamente si ya tenemos una sospecha clínica de que el paciente es un paciente neurológico, netamente algo le está pasando en el sistema nervioso, sé que lo más probable la lesión en ese paciente es a nivel cerebelar, ¿ya? Algo le está pasando en la cabecita, ¿ya? Y hablando un poco más de postura, ¿se acuerdan de la postura de Opisthotonos? ¿No es cierto? Eso ya habíamos visto el anterior semestre, pero para que refresquen la memoria, porque siempre se olvidan. Entonces, ¿cómo describen la imagen? ¿Qué pueden describir en la imagen? ¿Cómo está?
Tengo el cuello Decúbito lateral, ya muy bien. Extendido. Extendidos, ya, muy bien. el cuello extendido. La dorsoflexión, ¿no es cierto?, del cuello, y eso era indicativo De que no puede respirar. no. El fallo cerebral. ¿Qué era? No. Esa es la que no puede respirar. Ay, Estamos hablando de la de opistótonos. ¿Ya? fallo. Ah, ¿qué Neuroléxico. significa cuando ves esa lesión? Es cuando tiene un aumento en la presión. Entonces, ¿qué significa en ese paciente? Que tiene descerebración. O sea, ya no hay nada que hacer en ese paciente, lo más probable. ¿Ya? Entonces, para hablar un poco más específicamente, estos pacientes pueden tener lesión en el tallo cerebral o en la médula espinal, es decir, la lesión está a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ¿cómo describiría exactamente y correctamente esta posición? La dorsoflexión, ¿no es cierto?, del cuello. Hay espasmos musculares, aparte de que los miembros anteriores están extendidos, están espásticos, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacerle esto al paciente, no van a poder porque él está espástico, ¿sí? Está con la musculatura contraída, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ponerle así como, no, pongámosle bien al paciente, no van a poder porque el paciente no va a poder flexionar los miembros anteriores. También hay una rigidez extensora, ¿sí? Como les había dicho en los miembros anteriores, esos son pacientes que vienen del cúbito lateral. Entonces, si hablamos del estado en que llega este paciente, ¿qué le pueden decir? ¿Viene en alerta? ¿Viene estuporoso? ¿Viene comatoso? ¿Cómo pueden diferenciar el uno con el otro? Estímulos dolorosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen que yo haría en ese paciente para saber si está estuporoso o comatoso? Tengo que ver sensibilidad profunda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haría? La pincita, ¿no es cierto? Ya, para ver si responde. Muy bien. Ahora también tenemos el síndrome de Schiff-Sherrington y esto es muy parecido. Si ustedes ven la postura del paciente también está en decúbito lateral, ¿no es cierto? ¿Sí? Normalmente cuando el paciente llega así es porque tiene una lesión a nivel de la médula espinal toracolumbar, ¿sí? Algo le pasa ahí. Estos son pacientes con politraumas severos, ¿ya? Pero algo que ustedes pueden diferenciar con la postura de opistótonos más o menos y saber si en verdad el paciente está teniendo un síndrome de Schiff-Sherrington es uno, que los miembros anteriores van a estar en extensión, ¿no es cierto? Van a tener como una parálisis espástica o flácida. Van a estar así contraídos, espástica, ¿no es cierto? Pero los miembros posteriores, en cambio, van a tener flacidez, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos miembros sí voy a poder flexionar? Los posteriores, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué puedo diferenciar o hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes? Que quizás el paciente también puede estar teniendo una lesión a nivel cervical que va a tener una signología casi similar. Pero recuerden que cuando tienen el síndrome de Schiff-Sherrington el problema va a estar aquí y no va a estar acá, ¿sí? Y también para diferenciar es saber la flacidez que yo tengo de los miembros posteriores, ¿ya? Ahora vamos a hablar del nistagmo. ¿Y qué es el nistagmo? Pues son los movimientos involuntarios que tienen los ojos, ¿no es cierto? Que pueden ser rápidos, rítmicos, ¿sí? ¿Y cómo se divide o cómo puedo yo dividirlo cuando son patológicos? Había en ciertas ocasiones, donde yo puedo tener un nistagmo fisiológico. ¿En qué paciente? Era. Pregunta de semiología 1. ¿En qué paciente tengo un nistagmo fisiológico? ¿Cuál es? No eran los siameses. Sí, los siameses. Ya, 0-1. 0-1.
Entonces también puede tener de manera patológica en estos pacientes, ¿sí? Y puede ser porque yo tengo una lesión en el síndrome vestibular, ya sea a nivel periférico o a nivel central. Cuando es periférico, yo sé que el problema puede ser a nivel del oído, algo le está pasando ahí, ¿ya? Entonces puede ser que el paciente tenga una otitis media o ya interna que me esté generando el nistagmo. O si es a nivel central, pues la afectación es más a nivel del cerebro, ¿sí? De la médula espinal puede ser y del tronco encefálico. Entonces ahí, ¿cuál sería la probable causa de lo que esté generando eso en el paciente? ¿Qué creen que podría pasar si es un síndrome vestibular central? Pues también hablamos en la anterior clase también. ¿Qué creerían? Si ustedes ven al paciente, viene con nistagmo, ¿no es cierto? Y ya le revisan los oídos y no le notan nada, no está inflamado esos oíditos, no hay secreción, no le duele. Un trauma puede ser, ¿ya? ¿Qué más? Entonces dicen, no, lo más probable es que este paciente no tenga un problema a nivel del sistema vestibular periférico, es más central. Si es un paciente de 12 años, ¿qué puedo pensar? Una neoplasia, muy bien, sí. Puede tener un ACV también, podría tener, ¿sí? Entonces, como les decía, también puede ser fisiológico, ¿no? Y hay algunos pacientes que cuando quizás hacen un movimiento rotacional de la cabeza muy rápido, puede ser que en ese movimiento tienen un pequeño nistagmo, ¿sí? Eso también puede ser fisiológico. ¿Qué Acevedo? ACV es accidente cerebrovascular, ¿sí? Ya. Muy bien. Entonces, hay también tipos de nistagmo, porque va a haber pacientes que tienen una rotación involuntaria del ojito, horizontal, vertical y rotacional. Y también, si nosotros nos ponemos a revisar bien ese paciente, de acuerdo al tipo de rotación o movimiento que tenga ese paciente, yo sé dónde puede estar la lesión también. Entonces, si es horizontal, lo más probable es que el problema sea a nivel del sistema vestibular pero periférico. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar los oídos. En gatos también puede generarse este nistagmo horizontal, porque tienen probabilidad de tener pólipos nasofaringios, entonces ese pólipo genera compresión, ¿no es cierto?, justo en esa zona, y obviamente puede generar un nistagmo, ¿ya? En gatos. Los gatos tienen alta predisposición a tener pólipos nasofaringios, ¿ya? Entonces, paciente que viene gato que viene con síndromes neurológicos, y es medio joven todavía, ya descartaron las otras causas, pueden también descartar que no tenga un pólipo, ¿sí? Vertical, cuando vean vertical, podría ir el paciente porque obviamente la lesión es a nivel central. Y cuando vean rotatorio, la lesión vestibular va a tener también una lesión vestibular pero periférica. Entonces, si yo veo varios tipos de nistagmo, el que tiene peor pronóstico, ¿cuál va a ser? Vertical. El vertical. Porque tanto el horizontal como rotacional puede ser que tenga un problema, pero en el vestibular periférico, ¿ya? ¿Sí? Y vamos a ver. Entonces, preguntita. Si el nistagmo se da por lesión del sistema vestibular, ¿qué otros signos podrían acompañar a ese paciente? ¿Cómo creen también que viene ese paciente? Porque el paciente neurológico no es que va a venir solo con un síntoma, viene con un montón de síntomas. Puede ser ataxia. Lo que creen, ataxia, muy bien. Sí. Ataxia. Ya. ¿Qué más creen? ¿Qué más creen? Si es periférico, puede estar variando. Si es periférico, puede estar variando. Sí, muy bien. Sí, ahí la veo de cabeza, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, esa es la ataxia. ¿Qué más? ¿Qué más? Una situación. Ok. ¿Qué otro signo puede tener? Problemas de visión. ¿De qué? Problemas de visión. No. ¿Qué más creen? Podría estar
Bueno. Ya. ¿Qué más creen? No. Letárgico. Letárgico, sí puede tener debilidades el paciente también. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tiene un letargo también puede tener miosis. Anisocoria, eso. No, me voy netamente al nistagmo por el síndrome vestibular. ¿Sabes que tiene la lesión en el síndrome vestibular? Eso quiero que lo asocie. Nistagmo con síndrome vestibular. Y el síndrome vestibular en qué interviene en el equilibrio, ¿cierto? Ya. ¿Qué más pueden ver? Podrían ver en ese tipo de pacientes. Hay muchos pacientes que también hacen marchas en círculos, ¿sí? Por lo que están ladeados de cabeza, también hacen círculos. Y pónganse a caminar en círculos 1 minuto. ¿Qué les va a dar? Mareo. Mareo, muy bien. Y si están mareados, ¿qué va a pasar? Van a vomitar también, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces pasa esto, ¿no? Y uno que faltaba, el estrabismo posicional, ¿no? Por el cambio de posición de la cabeza. Y hay pacientes que pueden tener un síndrome vestibular ligero y otros bien marcados. En los que están bien marcados, que la cabeza está bien ladeada. Cuando como se quieren mover, tratan de moverse por el otro lado, hay como estrabismo, ¿ya? ¿El estrabismo qué es? ¿Alguien tiene estrabismo aquí? No. Bueno, es cuando sus pupilas se van así, hacia el centro, ¿ya? Entonces hablando un poco más de la propiocepción que ya habíamos visto en la anterior clase también. Bueno, la propiocepción en sí que era la habilidad del animal, ¿no es cierto?, para estar en pie, ¿sí?, para poder caminar, tener su movimiento, ¿sí?, pero sin usar la visión. Entonces, si ustedes se ponen una venda en los ojos, ¿sí?, ¿pueden caminar? Sí, se van a chocar si es que tienen ciertas cosas que pueden generar que se caigan, ¿no es cierto? Pero en sí, si se tapan los ojos, ustedes pueden caminar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, entonces esta es la propiocepción en todo ser vivo, ¿ya? Es la capacidad de que puedan moverse, de que tengan su equilibrio, ¿sí? Sin necesidad de ver, ¿ya? Ahora, es importante porque este mecanismo interviene en el control del equilibrio, en la postura y también en la coordinación de los movimientos. Entonces, si yo tengo un déficit de propiocepción, más que todo cuando hago la prueba de propiocepción en los pacientes, me ayuda a detectar alteraciones en vías nerviosas aferentes. Si digo que son vías nerviosas aferentes, ¿qué significa? Esto es fisiología. ¿Qué es la vía nerviosa aferente? Que lleve el estímulo. ¿Cómo? A ver. De afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Entonces, si yo me pongo la venda en los ojos y quiero caminar y por ahí primero siento, ¿no es cierto? Y digo, no, aquí hay una grada, entonces subo la grada, ¿no es cierto? Entonces, desde el estímulo externo que yo tengo, sin necesidad de ver, ya el músculo sabe, ¿no es cierto?, que por ahí tengo un cambio en la superficie, entonces la respuesta que va a ser subir la grada, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando yo quiero hacer pruebas de propiocepción dentro del examen neurológico, tengo que ver el posicionamiento consciente del paciente, ¿ya? Y hay una que es la prueba de colocación de la pata. Y como se hace, se coloca la patita del animal en cualquier posición diferente, ¿sí? Y nosotros debemos ver la respuesta inmediata, ¿sí? Que la respuesta inmediata sería poner en la posición normal. Si hay un déficit, obviamente, que me dice que es anormal. Incluso hay pacientes que tienen sí pueden responder. O sea, lo normal sería que haga esto.
Hay otros que por ahí sienten lento y lento, recién toman bien. Y otros que ya les mandan así y no sienten nada. Entonces ese es un déficit de propiocepción. Vamos a ver este video. Este es un video que les mandé a hacer a los de segundo. Ya van a ver. Miren. Entonces ese sería una pruebita. Miren cómo le pone la patita. Esa es una respuesta normal, ¿cierto? Así es como deberían hacer en un paciente. Entonces, sí, está bonito el paciente. Ajá, muy bien. Y ahora también podemos hacer la prueba del salto, ¿sí? Y aquí también evalúo el equilibrio del paciente, ¿sí? Pero con la posición de las extremidades. Entonces, ¿cómo se hace esa prueba? Se sostiene al animal, pues por el tórax, el abdomen, los dos al mismo tiempo. Y tienen que moverle, ya sea hacia lateral, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Y observar cómo es el posicionamiento correcto de la pata para que pueda el paciente mantener el equilibrio. O sea, de manera inconsciente, el paciente lo único que quiere, así le hagan saltar, es tener equilibrio para no caer. ¿Ya? Miren aquí. Y le tienen una patita, y solo en una patita debería hacer una línea. ¿Sí ven? Qué lindo. Ya. Entonces también se puede hacer la prueba de escalera, ¿ya? Es que igualmente, todo lo que estamos haciendo para ver propiocepción es también ver de cierta manera si el paciente tiene un buen equilibrio igualmente, ¿ya? Y tiene esa sensación de poder realizar todos los movimientos de manera involuntaria, ¿sí? Entonces ahí, pues, en la prueba de escalera lo que se hace es, el objetivo es que veamos al paciente si tiene la capacidad para percibir y ajustar la posición de extremidades de acuerdo a diferentes estructuras donde yo le ponga, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que se quiere observar es si el paciente arrastra los miembros. De esa prueba no tengo video, pero, por ejemplo, si yo a ese paciente le pongo a hacer la prueba de escalera, ¿creen que va a salir bien? No. Si hago la prueba de la patita, ¿cómo va a estar la propiocepción? Negativa, ¿no es cierto? El paciente le pongo los miembros posteriores así para ver si hace esto. ¿Y ese paciente que tenía qué tipo de parálisis? ¿Qué tipo de parálisis? ¿La espástica o la flácida? Flácida. Flácida, ¿cierto? Ya. Y si tenía parálisis de los dos miembros posteriores, ¿cómo se llamaba? Hemiparaplegia. No, hemi es así, lateral. Si era de los posteriores, solo de los posteriores. Y de los dos posteriores, ¿cómo se llamaba? De los dos posteriores, lo que estaba en esa tablita. Hemiplegia, ¿Cómo se llama? Cero uno, marqué con la anterior clase. Si era parálisis de los dos miembros posteriores. De los dos posteriores nada más. ¿Son los dos posteriores? No hay más. Paraplegia. Muy bien. Buscando de los Ya. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Pues cuando yo sé que la propiocepción está alterada, puede ser porque tengo una lesión en la médula espinal, en los nervios periféricos, en el cerebro o en el cerebelo, ¿ya? Entonces, en los miembros de la médula espinal voy a tener ya sea alteración en miembros posteriores o en miembros anteriores, ¿ya? Nervios periféricos, yo sé que la lesión o la falta de propiocepción va a ser solo de un miembro, ¿sí? Quizás, por ejemplo, si tengo una lesión del plexo braquial, obviamente no voy a tener parálisis de los dos miembros anteriores, ¿no es cierto? Si tengo lesión del plexo braquial
izquierdo, el único miembro afectado va a ser el izquierdo, nada más. El derecho está bien, ¿ya? Si es a nivel del cerebelo, voy a ver adicional que ese paciente, aparte de tener falta de propiocepción, tiene ataxia, ¿ya? Y acuérdense que la ataxia era igual a ¿qué? Había lesión cerebral, ¿ya? ¿Ya? Y esto es muy importante que ustedes vean y sepan, porque el momento que ustedes van a estar haciendo el examen neurológico, ustedes ya pueden ir viendo por varias cosas dónde está la lesión, ¿ya? ¿A dónde se pueden ir? Porque si yo quiero hacer un examen complementario, quiero mandarle a hacer una resonancia a este paciente, tengo que saber si le mando a hacer la resonancia de la cabeza o de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es importante. No van a mandar a hacer resonancia en todo el perro, ¿no es cierto? No se puede, van a gastar un dineral y ni siquiera van a saber dónde mismo está la lesión, ¿ya? Entonces, este paciente tiene dificultad para caminar, ¿no es cierto? La prueba de colocación de la pata, ¿qué va a estar? ¿Positivo o negativo? Negativa. La prueba de salto, También negativa. entonces, ¿qué podría tener este paciente? ¿Qué es lo más probable? Que venga el paciente que está. ¿Qué diagnóstico le dan? ¿Ah? Ya, ¿cómo le pones el nombre a esa patología? No, exactamente. Por lesión angular. Muy bien. Ya, y ahora sí vamos a practicar antes de ver el examen neurológico y el que vaya respondiendo 0-1, ¿no? Ya, pues si respondes todo ya tienes un punto. Entonces, ¿qué signo tiene este paciente? 0, por no alzar la mano. Ya. Tiene isocoria, muy bien. Ya. Ahora este paciente. ¿Qué tiene este paciente? Paraplegia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro signo pueden ver en ese paciente? Miembros flácidos. Miembros flácidos, sí, muy bien. Puede tener. ¿Ya? Este paciente puede tener paraparesia o paraplegia. ¿Y cuál podría ser la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál era la diferencia? Que la reflexión era porque el uno arrastraba. ¿Ya? ¿Y en el otro? No, los dos son parálisis ahí. Pero la No, ese es tipo de parálisis. ¿Cuál es la diferencia entre aquí dice paraparesia o paraplegia? Esto me está indicando que es de miembros posteriores, ¿no es cierto? Ya. Esto. ¿Cuál es la diferencia? Plejía era sinónimo de parálisis y paresia era sinónimo de qué? ¿Qué era paresia? Ya, pero de manera de términos. ¿Qué significaba paresia? ¿Cuál era la diferencia con plejía? Plejía ya les dije, es parálisis. Era debilidad muscular, muy bien. Entonces, ¿por qué digo que este paciente va a tener paraparesia o paraplegia? Porque si nosotros vean bien entre el miembro posterior izquierdo y derecho. Y me avisa. Miren, Sí, este de acá. miren los miembros. Miren el izquierdo y miren el derecho. ¿Cuál? ¿En cuál? ¿El izquierdo qué tiene? ¿Y el derecho qué tiene? ¿Parece cuál? El izquierdo tiene paraplegia, el derecho Derecho. El derecho tiene para. ¿Cuál? A ver.
¿Cuál es el derecho? ¿Ah? A ver, el izquierdo que tiene. Para el izquierdo, para apariencia. ¿Quién un alza la mano que el izquierdo tiene para apariencia? Ya. Cero. Ay, soy disléxica. Ya, el derecho tiene sí, porque medio se mueve, ¿cierto? Pero el izquierdo tiene para apariencia. ¿Por qué creen que un gato va a tener los dos signos o síntomas al mismo tiempo? Sí, es de chomazo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué creen que tiene este paciente? ¿Qué diferenciales le pondrán a este paciente? Hernia. Pongamos los diferenciales de la mano. Un tipo diferencial. Ya. Hernia. Hernia distal. Ya. ¿Qué otro? Displasia de cadera. Pongámoslo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro diferencial le ponen a este paciente? ¿Qué más le ponen? ¿Qué más creerían que tiene este paciente viéndole así? Les llega a consulta recién un mes de graduados. Primer día que trabajan en una clínica. Y les llega este paciente. Y justo su jefe se fue. Ya. ¿Qué hace? Me voy al almuerzo. No, ya señora libre. Trauma. Ya. Trauma en general. ¿Qué más puede darle de diferencial a este? Alguien dijo por ahí leucemia. ¿Pero por qué leucemia? Alguien dijo por ahí leucemia. ¿Por qué? ¿Pero qué va a hacer en la misma? Porque si afecta a médula, voy a tener aplasia quizás de los de todas las células, ¿no es cierto? Pero ¿por qué creen? Eso no me va a generar que tenga parálisis. ¿Qué hace la leucemia viral feliz? O sea, ¿cómo llega el gato con leucemia viral feliz? ¿Cuál es el signo más claro? Anemia, ya. ¿Pero qué más puede desarrollar? ¿Qué más puede desarrollar ese paciente? Aparte de la anemia. Hay pacientes que vienen blancos porque están anémicos, sí, tienen anemia no regenerativa, ya. ¿Pero qué más? ¿Cuál es la otra forma clínica que se presenta ese paciente? ¿Qué más pueden generar? Es por la misma situación. ¿Qué más es característico de la leucemia viral feliz? Esos pacientes generan también neoplasias, y cuál es la neoplasia más común secundaria generada por la leucemia, el linfoma, ¿sí? Y el linfoma puede ser a nivel ocular, mediastínico y también a nivel de médula espinal. Y si yo tengo una neoplasia, un linfoma que está en la médula espinal, ¿qué va a estar haciendo? Comprimiendo, ¿no es cierto? Entonces tengo parálisis, ¿ya? Por eso puede ser Miller, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más pueden pensar que tiene este paciente?
creen? ¿Qué más le dan? ¿Qué más creen? Ya, bueno, tenemos estos 4, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Cómo hago el diferencial? ¿Cómo descarto o confirmo? ¿Qué pruebas complementarias le mando a hacer a este paciente? ¿Cómo empiezo? Rayos X. Ya hago el examen físico y me voy a los diagnósticos diferenciales. ¿Qué? Puedo empezar por una radiografía, ¿no es cierto? En los rayos X, ¿qué quiero ver? Ya, para ver displasia, ¿no es cierto? Para ver si hay un trauma, si puede haber una fractura, ¿no es cierto? La hernia también se La podría hernia ver. discal no se puede ver en los rayos X, necesitaría otro tipo de imagen. Ecografía. Podría hacerle tomo o resonancia, la resonancia es más efectiva. Ya, tomo o resonancia. Ya. Y con el bilet, ¿qué hago? ¿Qué más? Prueba rápida. Ya. Muy bien. Y ahora adivinen qué tuvo este paciente. No tuvo ninguna de esas. Osteomielitis. ¿Ah? Puede ser también entonces una infección de la Podría, sí. Ahí podrías descartar o confirmar hemograma. ¿Qué más le harías? ¿Qué más le harían? Una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo también sería recomendable. Pero este paciente tuvo un tromboembolismo arterial. Y por eso es que tuvo parálisis. ¿Sí? Y eso es común en gatos. Porque si hablamos de las enfermedades cardiovasculares más comunes en gatos, la cardiomiopatía hipertrófica es la más común que se da en gatos. Entonces, como tengo una disminución, ¿no es cierto?, del volumen tanto del atrio como del ventrículo, hay un éxtasis que se queda de sangre. Entonces eso les ayuda a que esa sangre que está en éxtasis se genere coágulos, y esos coágulos viajen por todo el torrente, ¿sí? Entonces genera tromboembolismo arterial. ¿Ya? Ahora voy a pasar sí. Ya. Vamos por otra. Ya, a ver. ¿Qué tiene este paciente? Mírenle y describan cómo ven este paciente. Tiene la protrusión del tercer párpado. ¿Cómo le ven? Todos los signos que vean, describan. Protrusión del tercer párpado. Ya hay protrusión del tercer párpado. Ya. Sí, está comatoso. Está comatoso, muy Sí, bien. que hay una posición de tercero. Sí, ya hay protrusión del tercer párpado. Y está en estado estuporoso o comatoso. Comatoso porque no responde a Porque mira, estímulos. ajá, no responde a ningún estímulo. Está viendo a Diosito. Ya está viendo a Dios. Ya está viendo a San Pedro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay respuesta palpebral? No. Miren, ¿hay respuesta a nivel de la estimulación de sensibilidad superficial? No. Tiene la... ¿Parpadea? No. Esos ojitos ya están sequitos ya. Teniendo nervios. Tiene midriasis también. Sí, también. Aunque no podemos ver bien cómo está el otro. Ya. Este paciente tenía una encefalopatía hepática. ¿Sí? Entonces, para ahí está. Ya. A ver, ahora vamos a ver este. Ya. Como que ¿Cómo le denominan? no reacciona rápido. ¿Qué dirían de este paciente? ¿Cómo describen? Ustedes son los médicos y le están haciendo esta revisión al paciente. ¿Qué le dicen al doctor? A ver, revisando al paciente, su gatito tiene Talento.
mucho talento, pero No está poca... lento. que la foto está lenta. ¿Qué tiene? Tiene déficit de propiocepción. Muy bien, así es como describirían esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene este gato? Tiene anisocoria. Ya. ¿Y cómo describo la anisocoria? Ya. Entonces, ¿cómo describo? Miosis en el derecho. Midriasis en el izquierdo. Tiene Qué bonito. gatito. ¿Está algo? No. Espérame, Está loquito. no puedes decir que tiene ataxia porque no le ves caminando ese caso. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿Ya? No, el síndrome vestibular siempre va a ser la diabla. No le podemos ver. Vean lo que le está pasando. Espasmos Tiene un espasmo, ¿cierto? Ya, esto es una convulsión parcial. ¿Por qué es parcial y no total? Porque solo es como la parte ¿Pierde de... la conciencia del paciente? No. No es cierto. No se pone en el cúbito lateral, no hay movimientos, ¿no es cierto?, de los miembros. Entonces, la convulsión es netamente en la parte craneal, ¿no es cierto? Entonces, es una convulsión parcial. Y hay diferentes tipos de convulsiones que se va a hacer el deber que ustedes van a tener, pero ya van a ver. Ahora, ¿qué tiene? ¿Qué me ven este paciente? ¿Cómo lo describe? Frío. Tatiste. ¿Qué dirían de este paciente? Si les llega el paciente así, ¿cómo describe? ¿Qué ponen en la historia clínica? Desorientado. Un poco desorientado. ¿Qué más lee? ¿Cómo describen ese paciente? La actitud. ¿Cómo describe? ¿Cómo está? Alerta, Estuporoso. está estuporoso, está comatoso. ¿Por qué va a estar estuporoso? No está estuporoso. ¿Por qué no está estuporoso? No está en el cúbito lateral, ¿no es cierto? Y no está inconsciente. Muy bien. Entonces, ¿qué está? Como en obnubilación. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué más pueden ver? Si yo le pongo a este paciente a tratar de ver cómo camina, ¿creen que va a caminar? Está débil. Entonces está deprimido, tiene debilidad muscular, ¿sí? Y hay un pequeño temblor de la cabeza. Miren. Eso sería, ¿cómo era? Ya. Miren ahí. Ya. Muy bien. A ver. Ahora, este que tiene. Veamos a ver. Está caminando en círculos. Ay, se va a marear. Ya, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo describe la marcha? ¿Ah? Sí, está haciendo una marcha en círculos. ¿Sí?
tiene. A ver. Ahí tienes estrabismo encerrado, pero revisen bien el movimiento. Como que no es así. Tienen listar qué tipo. Aunque este no se ve muy marcado, hay pacientes que van a tener el signo muy marcado, pero otros como este, por ahí se quedan entre el uno y el otro, pero si es horizontal o si es en rotación. ¿Qué tipo de lesión era? Periférica, ¿no es cierto? Entonces, así sea el uno o lo otro, pues sé que la lesión va a estar en el mismo lugar, ¿no es cierto? Ya. Este que tiene. Déficit de percepción. Muy bien. Ay, ese ya me he puesto. Pero bueno, es en cambio de nistagmo horizontal. Y ese puede ser por cambio de posición. ¿Sí? Estás cambiando. Pero el nistagmo también tiene fases. Tiene una fase que puede ser rápida y una lenta. Y vean en el paciente y me van a decir hacia qué lado es la fase lenta y hacia qué lado es la fase rápida. Vean muy bien. Hacia la izquierda, ¿qué es? ¿Rápido o lento? Vean bien. Vean bien. Hacia la izquierda, lento. Hacia la derecha, ¿por qué hace esto, no? Tac. Así hace. ¿Cierto? Ya. Normalmente la orientación hacia donde va lenta es hacia donde está la lesión. Entonces, ¿dónde va a ser la lesión en este paciente? Al lado izquierdo. ¿Sí? Ahora en este. ¿Qué tipo de nistagmo es? No es como rotativo. Ajá. Parece. Como que se va. Miren que este paciente puede tener un nistagmo horizontal, pero también rotacional al mismo tiempo. Miren, Como que va en zigzag. crece un rato como horizontal y luego tiene un poco de rotación, ¿sí? Entonces por eso es conjugado, ¿sí? Porque tiene los dos tipos de movimiento, ¿ya? Entonces ahí, ¿dónde es la fase rápida? Esta de ahí. Ya. Muy bien. Entonces, eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Que el lugar donde vaya a ser la rotación lenta, ¿sí? Es el lugar donde me está indicando que está la lesión, ¿ya? ¿Sí? Y ahora vamos a ver un caso clínico. Por ejemplo, esta gatita es un felino, se llama Trudy, estaba diagnosticada con un absceso retrolugar en el ojo derecho y se le diagnosticó mediante TAC y citología. ¿Qué signos observan en este caso? ¿Qué ven? ¿Cómo describe? ¿Anisocoria? Sí. Ya. Y en el otro. Ya. Describan bien. Ya. En el derecho tiene. En el izquierdo. Bien.
ahí que se está haciendo. Prueba de grado. ¿Qué es? ¿Cómo escribir? Eso es parte de hacer el examen neurológico. ¿Y qué estoy queriendo ver ahí? Ah, la propiocepción, ¿no es cierto? Entonces el paciente que tiene propiocepción, ¿no es cierto? Ya, ahí igualmente que vemos. Misocoria y Vamos a ver, midriasis. miren, ¿qué tiene? Ya, ya. Parece que tengo vertical Entonces, si es distamo vertical, ¿dónde va a estar el problema? Central. ¿Y con qué diagnóstico estaba este paciente? No, ¿cuál era el diagnóstico? En la reseña les puse. Tenía un absceso retrovulvar. ¿Y dónde está a nivel retrovulvar? Estaba atrás de las órbitas. Por ende, la lesión está a nivel central. Y si es central, entonces tengo un nistagmo vertical. No tiene razón de ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, déjenme ver qué hora es. Si le da tiempo. Ya. Entonces van a hacer un taller, un grupo de 5 personas, ¿sí? Les voy a enviar unos 2 artículos, ¿sí? Para que hagan una identificación de los diferentes tipos de convulsiones que yo puedo encontrar en los pacientes, ¿sí? En uno de los artículos está de manera general, o sea, cómo puedo ver la clasificación, y en el otro van a encontrar un poco más detallado cada tipo de convulsión, ¿ya? Lo que quiero es que entiendan, porque si ustedes vieron en el ejemplo que les puse, había un paciente que tenía convulsión focalizada, ¿no es cierto? Entonces, no todo paciente va a tener convulsiones generalizadas, y hay diferentes tipos de convulsiones, entonces eso es lo que quiero que se adentren más en ese aspecto, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a mandar. Igual, vamos a hacer como la anterior vez. Revisan, leen, hacen 5 preguntas. Empezamos a hacer las Olimpiadas del Saber, ¿sí? Y ahora, el grupo que tenga 3 veces dentro del podio, al menos a 2 de los integrantes, gana 0,5 puntos todo el grupo. ¿Sí? ¿Ya? No pasa nada. ¿No?